La pregunta, en principio, parece sencilla. ¿Qué pasó en la residencia pública de Grado? Es, sin embargo, a la hora de encontrar respuestas cuando se vislumbra la complejidad y las variables de un centro que, a su pesar, se ha convertido en protagonista de la pandemia del COVID-19 en la red geriátrica asturiana. Si la cuestión se le plantea a la gerente del organismo del que depende esa residencia, así como todas las públicas de la región, a la gerente de establecimientos residenciales para ancianos, más conocido como LERA, la respuesta de Ana Suárez llega tras un largo suspiro y consiste en pedir tiempo. Pide la gerente de LERA espacio suficiente para que concluya la crisis sanitaria antes de analizar los motivos que llevaron al dispositivo Moscón a convertirse en el principal foco de contagio y de letalidad del coronavirus en la red geriátrica pública. De sus 84 residentes, 84, más de 20 han fallecido ya por el virus y la casi totalidad fue contagiada, así como gran parte de su plantilla. El de Grado fue el primer centro en ser intervenido por el Servicio de Salud del Principado, el SESPA, hasta convertirlo en un hospital de acceso prohibido a familiares. De allí nadie podía salir, salvo los trabajadores, y nadie podía entrar, salvo los trabajadores. Sin embargo, si la pregunta se hace a cualquiera de los integrantes del comité de empresa de LERA, a los portavoces de los sindicatos UGT, comisiones, CSI, CESIF, USIPA, SAE o SATSE, la respuesta llega muy rápida, tan rápida como unánime. Allí faltó previsión y faltó protección. Unos fallos de previsión que los sindicatos traducen en falta de personal. Los cambios sucesivos en los últimos años de la jornada laboral, así como la subcontratación de los servicios no puramente asistenciales, han mermado la plantilla de LERA. Aunque un número supera los 1.600 profesionales, explican los sindicatos que el reparto por centros y categorías hace que las residencias estén, muchas veces, al límite de la ratio, si no incluso por debajo de ella. Un ejemplo. En la categoría protagonista de las residencias, la de auxiliar, dice la normativa que en el caso de usuarios con dependencia debe haber un mínimo de 2,7 profesionales por cada 10 usuarios. Bien, en números globales, coinciden todos los sindicatos de LERA, esos mínimos se cumplen, pero realmente es un trampantojo, ya que al examinar a cada plantilla por jornada laboral se dan casos como que en las mañanas hay centros con 72 residentes que son atendidos por 9 auxiliares, una cifra de trabajadores que se reduce a 5 en la jornada de tardes y a 2 en la nocturna. Un escaso número de personal que aún es más reducido si se mira la categoría de enfermería, esa que está siendo tan importante en la resolución de la pandemia en las residencias geriátricas ahora, pues según el decreto regional solo obliga a contar con un profesional de enfermería por cada 30 usuarios. En cuanto a la falta de protección, los sindicatos de LERA, de forma unánime, han contado las penurias para lograr mascarillas, al principio del estado de alerta incluso para que se las dejaran poner, y a la ausencia de los ya famosos EPIs, los equipos de protección individual. Incluso ahora, que llevamos mes y medio de pandemia, los trabajadores cuentan que deben utilizar la misma mascarilla durante las 8 horas del turno de trabajo. Una falta de protección a la que suman la ausencia de test para comprobar qué usuarios y qué trabajadores están o no contagiados. Ahora, es cierto, se han iniciado las pruebas masivas a unos y otros, pero ahora llevamos más de un mes de estado de alerta. Fallos de previsión y protección en una red a la que, ojo, solo unos días antes de que nuestra vida cambiara para siempre, a finales de enero me refiero, aparecía como modelo nacional. Un informe realizado por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, la entidad madre del Observatorio de la Dependencia, pues esa asociación hizo un informe que situaba a Asturias a la cabeza del gasto social en España.
Y además decía que es el Principado una de las pocas comunidades que cumple los requisitos de la OMS en materia geriátrica. Dice la Organización Mundial de la Salud que debe haber una media de una plaza de alojamiento para mayores por cada 5 habitantes que hayan cumplido ya los 65 años. Y así sucede en Asturias. Los últimos datos oficiales indican que en la región hay abiertas hoy 15.193 plazas geriátricas. De ellas, 5.917 están bajo la gestión del ERA. Las 9.276 restantes corresponden a la iniciativa privada. Una iniciativa privada aglutinada en 2 grandes patronales geriátricas y que estos días da la misma rápida y unánime respuesta que los sindicatos a la pregunta ¿qué está ocurriendo en la red geriátrica asturiana? Porque si es verdad que, como ha quedado dicho, la oferta pública lidera en estos momentos en contagios y letalidad, no es mucho menor la incidencia del COVID-19 en la oferta privada. Ahora mismo, en los que Asturias supera los 100 fallecidos en centros para mayores y los 700 contagiados, los principales focos de contagio se reparten entre la iniciativa pública y la privada. Si en el ERA es el centro de grado, el protagonista, en la red privada es el Centro Jovellanos, en Gijón. En total, una decena de centros públicos y una docena de privados cuentan con fallecidos entre sus residentes. ¿Y qué dicen las patronales geriátricas? Pues AARTE, que aglutina 56 centros y más de 3.000 plazas, y ASCEGE, que tiene 25 socios y representa 2.376 plazas, además del 90% de la oferta concertada, ambas señalan a la falta de previsión ante la llegada de la pandemia y de la protección una vez confirmados los primeros casos en Asturias. Ambas patronales advirtieron, cierto es, desde el inicio del estado de alerta la necesidad de contar con los famosos EPIs y sobre todo de realizar test masivos a residentes y trabajadores. Porque si desde el 14 de marzo ya nadie pudo salir de su residencia debido al obligado confinamiento, está claro que el principal foco de contagio llegaba únicamente de mano de las plantillas, que ignoraban si eran portadoras del virus. Realmente no era el único foco de contagio, era el principal, pero las residencias privadas han puesto el grito en el cielo en otro foco, en las altas hospitalarias. Explican tanto AARTE como ASCEGE que cuando un residente de sus centros acude al hospital a tratar un problema de salud, cuando recibe el alta tras la estancia, vuelve al centro geriátrico sin que se le haya hecho un test para comprobar si ha sido o no contagiado. Y muchos sí lo han sido. Así se supo después. En lo que coinciden todos, gerencia del ERA, sindicatos, empresarios, es que, pese a todo, a todos estos números, la respuesta que se está dando en Asturias es mejor que en la de otras comunidades. Nada que ver con lo que sucede en Madrid, nada que ver con lo que sucede en Cataluña. Y aunque el balance de casos es de muy difícil comparación, puesto que algunas autonomías han seguido criterios diferentes, lo cierto es que en el norte el Principado tiene una de las cifras más bajas de muertes en la red geriátrica, tanto en la pública como en la privada. Desde el Principado se ponen porcentajes a esa sensación que tienen en el sector. Hay menos del 4% de los usuarios de geriátricos están contagiados y menos del 0,7% de ellos han fallecido. Eso sí, las muertes duelen siempre, sea cual sea su porcentaje.